Georgi Gospodinov, la intervención presente-pasado. Bueno, en este videito me propongo utilizar un texto de Gospodinov que se llama 1968 for paréntesis n paréntesis ever, es decir, forever for never, versiones personales, para pensar un poquito el gesto de inserción de la novela, una novela natural, en el contexto de nuestro presente y pasado a partir de 1968. Empecemos por una cita de este texto que aparece en Las crisis invisibles, que no está traducido. Bueno, las citas, por eso a lo mejor le pongo un poquito más, ya que no van a tener acceso directo al texto. La primera cita entonces dice: cuando acepté, sin pensarlo, escribir algo sobre 1968, me di cuenta, demasiado tarde, que había caído en esa situación que, parafraseando a San Agustín, suena así: cuando no me preguntan por el año 1968, lo sé, pero cuando lo quiero explicar, no puedo. Cuando no me preguntan, lo sé, cuando quiero explicarlo, no puedo. Bueno, efectivamente este es un parafraseo de una cita de San Agustín, de sus Confesiones, donde se pregunta por el tiempo. Dice: ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Aquí el juego está bien hecho, porque no solamente hay un juego verbal, un modelo literal, que le permite decir que no sabe cómo explicar ese 1968, sino que es a propósito del mismo tema, ¿no? Acá lo que es fundamental es 1968 en tanto tiempo, ¿sí? Esta cuestión del tiempo, además, cierra un poquito el artículo, que tiene unas 12 páginas, después vamos a ir un poquito en detalle, y dice lo siguiente: a veces el tiempo y la geografía se separan drásticamente. El mismo año puede suceder en París, Praga, Berlín, llegar a Belgrado y no llegar a entrar en Sofía. Lotman, en su libro Cultura y Explosión, dice lo siguiente sobre la explosión, sobre el estallido. Está pensando en el momento del estallido y qué pasa en el presente en ese momento. Dice: el presente es un estallido de espacio, de sentido todavía no desplegado. Contiene en sí todas las posibilidades de las vías de desarrollo futuras. Es importante subrayar que la elección de una de ellas no está determinada ni por las leyes, ni por la causalidad, ni por la probabilidad. En el momento de la explosión, estos mecanismos se vuelven totalmente inactivos. La elección del futuro se realiza como casualidad, ¿no? Está en el capítulo 4, discontinuo y continuo. Es decir, el efecto, ¿no? Después se continúa en el libro, de causalidad se da siempre retrospectivamente, una vez que yo ya sé lo que pasó y puedo postular que lo que pasó antes es causa de lo siguiente. Pero hay toda hay un momento, al menos un componente de casualidad, dice Lotman, que puede llevar esa acción en un sentido o en otro. Después, la lectura retrospectiva siempre la vuelve a una especie de linealidad. ¿Por qué 1968? En relación con la novela. La novela misma refiere a 1968 y refiere a Barthes específicamente, que también está mencionado aquí en el artículo. Hay una conversación entre el narrador, podríamos pensar, en realidad son voces, esto por contexto habría que decirlo, y una mosca. Y una mosca le cuenta al narrador, que también se llama Gospodinov y que también se convierte en mosca en algún momento, de manera que es una charla entre Gospodinov y su alter ego, la mosca, en el que la mosca le cuenta que descubrió algo importante, pero que no se acuerda, ¿no? En el diálogo tratan de recordar el nombre del invento y tocan el tema del autor. Entonces, ahí Gospodinov es una buena
acuñación para este concepto, le dice que no es importante porque ya Barthes dijo que se murió en 1968. ¿Sí? Ahora bien, hay otro texto al que me gustaría referir, porque además es de un autor al que Gospodinov refiere constantemente en este artículo, y aparecen epígrafes de él en la novela también, que es Kafka y sus precursores, de Jorge Luis Borges. Ustedes, bueno, conocen el texto, ¿no es cierto? El punto de Kafka y sus precursores es que el presente, con su mirada, hace de textos pasados sus precursores, sin que necesariamente haya una relación causal. ¿Sí? En ese texto, bueno, empieza a buscar ejemplos que le suenan kafkianos en el pasado, de textos que Kafka nunca podría haber leído. Hay algo en común entre lo que dice Lotman sobre la visión del pasado a partir del presente y este texto de Borges que aborda este problema en el ámbito literario, de las construcciones canónicas, de la construcción de una tradición, etcétera, que es que el presente siempre es una mirada que reordena, diríamos, el pasado. Nos importa doblemente esto, porque 1968 va a ser un evento cultural, va a ser un evento político, y a la vez lo vamos a tener reflejado acá en una obra estética que para sus estrategias va a brevar en este momento de una manera especial, porque para hacerlo va a tener que reconstruirlo, va a tener que reordenar todo este intervalo. Veamos entonces brevemente cómo son las maneras en que Gospodinov en este artículo reconstruye 1968. Dice otra cita, ¿no? Bueno, primero dice que es como un agujero negro, que se traga las cosas que sucedieron en otros años. Acá ya tenemos la mirada, la imposibilidad de discernir exactamente qué es 1968, ¿no? Empieza a ser una cuestión más simbólica, un estallido, evidentemente, de esa potencialidad que se va a desarrollar hasta el presente de la novela. Dice, he escrito irresponsablemente aquí y allá que recuerdo ese año en detalle por la única razón de que nací en su 7º día. Lo que me lleva a sentirme parte de lo ocurrido y lo no ocurrido entonces, y de alguna manera responsable por ellos. Vamos a volver a esto, pero recuerden esta cuestión de la responsabilidad y la inserción personal del autor, que va a aparecer reiteradamente en el movimiento siguiente del texto, que es un calendario personal de 1968. Entonces, en este calendario él va a hacer una especie de efemérides, mes por mes, de los eventos importantes. Resalto algunos. En abril, los Estados Unidos asesinan a Martin Luther King. Y en Praga, primaverea. Ustedes saben, esta es una referencia a la primavera de Praga. Fue un movimiento de flexibilización y democratización. Se abolió la censura totalmente del régimen socialista, que fue finalmente sofocado por una invasión del Ejército Rojo de la Unión Soviética, con el apoyo no de todo el Pacto de Varsovia, sino de Bulgaria, Polonia y Hungría. De hecho, tuvo muchas críticas de Rumania y provocó que Albania se saliera del Pacto de Varsovia. Esta acción. Mayo. Empiezan las manifestaciones en París, se derrama sangre. En Bulgaria se festeja oficialmente el Día del Criador de Animales y no oficialmente el Día de San Jorge. Se carnean corderos, se derrama sangre. Junio. La censura en Bulgaria prohíbe cualquier referencia a la censura. Esto es una referencia a un graffiti que ustedes pueden buscar en internet, que apareció en las calles en mayo de 1968, que decía interdit. Está prohibido prohibir, ¿no? Entonces aquí, bueno, la censura prohíbe que exista la censura, que se refieran a ella como tal. Julio, el 28, se abre el 9º Festival Internacional de Jóvenes y Estudiantes. Me sale el primer diente, que también es un contrapunto con los movimientos estudiantiles de mayo del 68 en Francia. Agosto, los Beatles y la canción Revolution. En Praga
algo anda mal y hay que liberarlos. Una expresión irónica, y cuenta acá que la abuela va a preparar conservas para los soldados, porque bueno, el discurso oficial es lo que él está mencionando de manera irónica, es que en Praga están por caer nuevamente en el capitalismo. Septiembre, se restaura la censura sobre la prensa en Checoslovaquia. Octubre, nueva referencia a Checoslovaquia. Noviembre, todas las muertes del año. Dice John Steinbeck, Gagarin, el primer astronauta en salir al cosmos, Martin Luther King, Robert Kennedy. 11.000 personas mueren en un terremoto en Irán y decenas son asesinados en Praga y muchos en Vietnam. E interesante aquí, la muerte del autor declarada por Barthes. Noten de paso, también vamos a volver acá, como la reconstrucción histórica no es solamente por hitos históricos, sino por referencia a cuestiones que normalmente quedan afuera, ¿no? Como podría ser dentro de 50 años, no sé, el coronavirus, así como nosotros nos enteramos, entre comillas, o sea, volvimos a recordar en términos históricos que había existido la fiebre española a raíz de esto, a pesar de que había tenido un impacto tan grande sobre la humanidad. Esta cuestión de hechos que aparentemente no son políticos, entre los que se incluye el mismo Gospodinov, yo nací el 7 de diciembre, me salió el primer diente, son necesarios de tener en cuenta a la hora de ciertas reconstrucciones de un pasado que está buscando ser reconstruido, en el caso de Gospodinov, evitando una línea causal, estricta, oficial, para producir algo más parecido a un rizoma, una constelación de eventos que hay que reponer, porque son todas cosas que pasaron y que nos proponen a nosotros, en realidad, ya por su juxtaposición, que pensemos qué relación hay entre todas ellas para pensar ese estallido, efectivamente, de posibilidades del presente. Un tercer apartado de este artículo se llama 1968 como manifiesto, como anti-manifiesto. Y ahí dice, 1968 nunca ocurrió. En última instancia es un año compuesto por el sueño de todos de ser otros y estar en otro lado. Una superproducción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Después los años 60 como epígrafe y epitafio, dice, los 60 no dieron nada a luz porque inventaron la píldora antibebé, la píldora anticonceptiva, y en 1968, como pregunta sobre lo perdido, aparece un epígrafe de Borges, de un textito que se llama La posesión del ayer, que dice, sé que he perdido tantas cosas que no podría contarlas, y que esas perdiciones ahora son lo que es mío, solo es nuestro lo que perdimos. Uno podría decir, bueno, el 68 es de ellos en este sentido, que se lo perdieron, y esto nos lleva, bueno, a unos, yo querría sintetizar, ¿no es cierto?, en una interpretación, tres grandes resultados que uno podría pensar para la comprensión de esta reconstrucción y de su conexión con la novela. En primer lugar, que la reconstrucción juguetona nos recuerda todo el tiempo que la reconstrucción del pasado es eso, siempre una reconstrucción. Segundo, la novela como responsabilidad de Gospodinov. Él dice, bueno, me siento responsable de ello de alguna manera, y uno podría pensar que la novela, una novela natural, es un gesto de reponer un pasado que uno ve en este contexto, efectivamente está ausente, no pudo suceder un mayo del 68 en Bulgaria, y lo que sucedió mucho más cerca es en realidad la revolución fracasada de Praga, que normalmente no se tiene en cuenta al pensar en mayo del 68, se piensa en el mayo francés, en todo caso las repercusiones del mayo francés en diferentes lugares del mundo, en Argentina, etcétera, pero estamos del otro lado de ese mapa durante la Guerra Fría, y para la historia de Bulgaria, evidentemente lo que pasó en Checoslovaquia fue mucho más importante. Pero no menos importante es lo que pasó en el 68, si lo pensamos desde el presente, en un momento en que Bulgaria tiene
se está uniendo de alguna manera en los hechos a la Comunidad Económica Europea, está estableciendo vínculos que dan un poquito la espalda, si bien mantiene sus vínculos con ese oriente eslavo y ex soviético, para afianzar vínculos con una tradición occidental. En este lugar intermedio, 1968, que no existió, debe ser recuperado. Y la novela, que sería el tercer resultado, puede leerse como el llenado de un faltante entonces para la inserción en el tiempo perdido, este tiempo que él menciona a partir del poema de Borges, que es el tiempo de ellos, ¿no? La novela, el texto la novela está escrita a 10 años de la caída del régimen, 1999, y este textito es un poquito posterior, es 2004, 5 años más, pero como vemos estamos en la misma sintonía, el mismo problema. 5 años en términos históricos no es nada. La novela es entonces, en ese sentido, una novela sumamente actual. Es más, uno diría es una visión de futuro, el rescate de un pasado presente que todavía tiene sentido. Porque además, y esto es tanto para la novela, para Bulgaria, como me parece para nosotros en Argentina, estamos en un paradigma o un subparadigma que es parte de un paradigma más grande de la modernidad, pero en uno de sus episodios, de sus rulos, que comenzaron en este estallido del 68. Y la novela se entiende a partir de ese paradigma y ese gesto con el que se inserta en él. Podríamos decir que somos hijos del 68. Entonces, veamos algunos textos que nos va a permitir redondear la comprensión de este gesto, me parece a mí. Un texto que me gustaría citar es el de Žižek, que está en su artículo El espectro de la ideología, que es un texto introductorio a un libro donde él es el editor y recopila artículos de diferentes autores sobre la ideología, que se llama Ideología, un mapa de la cuestión. Žižek es también el resultado de otro estallido, de la disolución de Yugoslavia, concomitante con todo el bloque soviético. Pero bueno, en su pensamiento, que va a Lacan, a ese pasado, también lo podemos poner en este paradigma. Y él dice, a partir de la tesis lacaniana, según la cual la verdad tiene la estructura de un relato de ficción, que la crítica posmoderna de la ideología consiste en, cito, designar los elementos que dentro de un orden social existente, bajo la forma de una ficción, es decir, de relatos utópicos, de historias alternativas posibles pero fracasadas, apuntan al carácter antagonista del sistema y por lo tanto permiten que tomemos distancia de la autoevidencia de su identidad establecida. Es decir, bueno, él da el ejemplo ahí de una hipótesis de tercera vía que había en el momento de la disolución de Yugoslavia, que era un relato ficcional, utópico, imposible, que no ocurrió en los hechos, dice él, pero que de todas maneras conservaba algo de verdad con respecto a las relaciones sociales en términos de antagonismo. Este relato utópico, entre comillas, envuelto en una ficción, que nos dice de todas maneras una verdad más profunda que otros relatos que quieren pasar por verdaderos, o que en su superficie se actualizan y efectivamente son el curso que sigue la historia, podemos leerlo en el plano de la ficción, y acá viene la mezcla nuevamente entre Lotman y Borges, entre el plano sociológico y el plano literario, en Gospodino. Gospodino, en su novela, en una novela natural, tiene varias alusiones al tema de la utopía. Hay una utopía infantil que tiene que ver con una frescura del cuerpo y la resistencia a la autoridad. Hay una utopía del baño, del retrete, del inodoro, ¿no? El baño como el lugar de resistencia a lo político, el graffiti, donde la intimidad máxima es máximamente pública y donde es posible una libertad absoluta.
Estas utopías, dentro de lo ficcional, están denunciando efectos efectivamente negativos del poder sobre el cuerpo, sobre la identidad y sobre los sentidos que se le pueden dar al mundo. Podríamos decir que es una resistencia inmanente que nos permite relacionarla entonces con un concepto de Deleuziano, otro hijo, por más que haya empezado a escribir antes, del 68, que es el de la revolución utópica inmanente. En un texto de 1991, Deleuze dice en ¿Qué es filosofía?, que la revolución es un plano de inmanencia utópica. ¿En qué sentido? Lo cito. Dice, pero precisamente decir que la revolución es en sí misma una utopía de inmanencia no significa decir que sea un sueño, algo que no se realiza o que solo se realiza traicionándose. Al contrario, significa plantear la revolución como plano de inmanencia, movimiento infinito, sobrevuelo absoluto, pero en la medida que estos rasgos se conectan con lo que hay de real aquí y ahora en la lucha contra el capitalismo y relanzan nuevas luchas cada vez que la anterior es traicionada. Continúa en otra página, dice, ¿resultaría acaso todo en vano porque el sufrimiento es eterno y porque las revoluciones no sobreviven a su victoria? Pero el éxito de una revolución solo reside en la revolución misma, precisamente en las vibraciones, los abrazos, las aperturas que dio a los hombres en el momento en que se llevó a cabo. La victoria de una revolución es inmanente y consiste en los nuevos lazos que instaura entre los hombres, aun cuando estos no duren más que su materia en fusión y muy pronto den paso a la división, a la traición. La literatura, ¿no?, crea afectos que permiten la acción, y en este sentido, bueno, la novela de Gospodino sigue, me parece a mí, por más que no proponga una revolución, este contenido utópico dentro de un marco ficcional que apunta a una realidad efectiva, que es las violencias que ejerce el poder sobre los individuos, está en línea con esta posibilidad de estallido que sería la revolución. Porque además la novela presenta en 1968 como un estallido del que hay que volver a dar sentido, ¿sí?, y recuperar para una dimensión presente. Ahora bien, decía, la literatura crea además afectos que permiten la acción, ¿sí? Ese es uno de los instrumentos ideológicos que nos permiten pasar a la práctica en el sentido de Althusser, cuando él menciona en los aparatos ideológicos del Estado que la ideología es una cuestión material, que se ve en una práctica, en los rituales, en las acciones de los individuos insertas en una práctica. Y en este sentido, si pensamos esto unido con el relato y con la visión retrospectiva incluso de uno mismo, podemos ver que no es un despropósito el gesto de Gospodino de decir, bueno, yo pertenezco a esto y soy responsable porque nací en el 68. Es más, yo les diría, mirando al pasado, uno puede inventarse presentes que justifiquen nuestra acción, que nos apoye y que nos permitan hacer videitos como este. Por ejemplo, en mi caso, ustedes fíjense cada uno en el suyo, gracias a Gospodino pude darme cuenta que yo empecé a caminar en mayo de 1968. Y como si esto fuera poco, el 21 de agosto, cuando cumplía un año, el Ejército Rojo invadió Praga. Ustedes me dirán que esto es arbitrario, pero ¿hasta qué punto sería ficticio si posibilita una resistencia real? ¿No es el caso de las utopías?